Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el concepto de bien común en Joseph Pieper, en el libro Las virtudes fundamentales. Es importantísimo, ¿no?, analizar esto para la política, sobre todo cuando ya vimos lo que es la virtud de la justicia, porque justamente Joseph Pieper ubica este pequeño subtítulo dentro del más amplio que es la virtud de la justicia. Y después inclusive haber hablado acerca de la justicia y la prudencia como las virtudes fundamentales del gobernante, por decir que el gobernante tiene que tener bien, pero bien perfeccionada tanto la inteligencia como la voluntad. Recuerden que la prudencia actúa sobre todo en la inteligencia y la justicia sobre todo en la voluntad. Digo sobre todo y no exclusivamente porque es evidente que en las facultades del hombre no se puede marcar una división real, sino solamente una división de razón. No es real que el hombre en un momento actúe de forma inteligente, en otro momento solamente con la voluntad, sino que siempre se da en modo conjunto porque el acto del hombre en este caso es indivisible en este punto. Ahora bien, el concepto de bien común. Lo primero es qué es lo distribuido, la parte correspondiente del bien común, que es un título que lo antecede y es un párrafo muy sencillo que cita directamente la suma de Pieper. Dice, pero ¿qué es en puridad lo distribuido? Por el acto de la justicia distributiva. Leas al respecto este pasaje de la suma teológica ya citado más arriba. En la justicia distributiva se da algo al individuo, en la medida en que lo que pertenece al todo corresponde también a la parte, de donde se sigue que lo distribuido al individuo en su correspondiente participación en el bien común. Otras palabras, tenemos acceso al bien común porque es de todos. Es, como dice ahí el adjetivo, común, ¿no? Pertenece a toda la comunión, a toda la comunidad de personas que estamos allí. Ahora, un problema es pensar que el bien común es algo que tiene, en este caso, en nuestro caso, el Estado, y que lo distribuye porque es generoso y lo comparte. Cuando en realidad lo que está allá denominado como bien común de forma material y monetaria. ¿Por qué digo esta última distinción? Porque Jacques Maritain va a hablar de un bien común que es distinto, que es espiritual, ¿no? Después hablaremos de eso cuando lleguemos a Jacques Maritain. Pero en este caso, con Pieper, acá se está pensando, a partir de la suma de teología, en las cosas, en las res, ¿no?, en las cosas materiales. Y por lo tanto hay una distribución que es justa y se da solamente por la justicia cuando se da a las partes lo que pertenece a ellas, lo debido a ellas. Ahora, ese bien común se tiene que repartir, se tiene que dar, no en partes iguales, porque eso no sería justo, porque después más adelante vamos a ver que la participación en el bien común es distinta también por el tema de las responsabilidades que cada uno ocupa en la distribución de ese bien común, pero basta por ahora solamente mencionar que las partes toman del bien común porque eso es justamente, como decíamos antes, común, ¿no? No es el Estado que hace caridad con algo que no nos pertenece, sino que es el Estado que distribuye justamente los beneficios de aquello que hemos juntado todos de forma común, ¿no? Todos los recursos que tiene nuestro país son recursos de todos nosotros, no son recursos de una entidad abstracta llamada Estado. Bien, el concepto de bien común. Ahora parece llegado el momento de que intentemos apresar de una manera un poco más precisa el concepto de bien común. En una primera aproximación cabría definirlo del siguiente modo. El bien común, el bonum comune, es el producto social, la suma o importe total de la convivencia. Lo que esta primera respuesta encierra de verdad es que de hecho tiene lugar una mutua cooperación entre los distintos grupos de función social y los estamentos profesionales, a lo que debe añadirse el incomparable concurso de los individuos, tal vez rebelde, por esencia a género alguno de organización. El resultado de dicha cooperación es que, merced a ella, el pueblo, o lo que vienen a ser lo mismo, el todo social, se encuentra teniendo a su disposición alimento, vestido, vivienda, posibilidad de tráfico, transmisión de noticias, cuidado de enfermos, cultura y escuela, como también una variada índole de bienes de disfrute. El concepto de justicia distributiva vendría a querer decir que todos esos bienes son en igual medida
repartidos y distribuidos a los distintos miembros de la comunidad. Una observación: es evidente que es este el lugar donde donde procede a explanar los conceptos de clase, oposición de clases y lucha de clases, ¿no? Ahora vamos a entrar en eso. De hecho, es algo que es una crítica que realiza Piper directamente a Marx, ¿no? al comunismo marxista, o al socialismo, también si se quiere. Bueno, vamos a hacer un breve comentario de lo que hemos visto hasta ahora. Dice: el bonum común es el producto social, la suma o importe total de la convivencia. Quedémonos en eso. Es una definición que ayuda muchísimo a pensar, y que de hecho Jacques Maritain parte de esto para decir que el bien común no son solamente las cosas materiales, sino también los bienes espirituales. Porque nosotros que somos parte del bien común, porque una mejor sociedad es también un mejor bien común, nosotros somos parte del bien común, vamos a agrandar o disminuir ese bien común de acuerdo a cómo seamos moralmente hablando, ¿no? Las personas que son buenas, que son generosas, van a hacer que la convivencia en este país sea mucho más placentera, mientras que las personas que son malvadas o que usufructan de otras de modo malicioso van a hacer que ese bien común decrezca, porque esas personas también son parte del bien común, somos todos parte del bien común. Por eso, y sobre todo aquí hay que subrayar esto, por eso es necesaria aquí la educación, ¿no? No hay filósofo político alguno que nunca haya hablado de la educación. Me refiero a los políticos buenos, los escritores, los autores, los pensadores políticos, mejor dicho, filósofos políticos, como Sartori, por ejemplo. No hay ni uno que no haya hablado de la educación, porque la educación es elemental. Si no hay educación en un país, el país no va a avanzar nunca, porque se va a quedar en un retroceso. No hablo solamente aquí de facultades cognitivas, sino que se va a quedar en un retroceso nocivo y amoralizante en un punto. El avance del país se da con el deseo de participación de todos nosotros. Ese deseo se va fortaleciendo solamente por medio de la educación en las virtudes. No es que el Estado nos vaya a enseñar a nosotros cómo ser virtuoso, lo cual no estaría mal, ¿no? Dicho sea de paso. Sino que el Estado debe propagar, ¿no? Lugares, espacios, ambientes, debe propiciar todo eso para que la persona pueda desarrollarse de la mejor manera. Mejor dicho, puede desarrollarse como persona y no como un animal que está frente a una pantalla, o un animal que no hace nada más que mirar la televisión, que está con el celular, que está solamente trabajando por trabajar mismo, y que el gobierno ayuda a que la persona pueda trabajar mejor y nada más, sino que en realidad, y sobre todo, aquí lo que tiene que buscar es el producto final del hombre, que son estas virtudes, que en definitiva, como decimos nosotros, es esa asimilación con Cristo. Por este motivo, cuando se habla aquí del producto social, ¿no?, que es lo mismo que el bien común, el producto social es lo que se produce a partir de nosotros. Es decir, ese ambiente que estamos produciendo es una parte, o el 90% del bien común. Es una parte elemental, o el 90% del bien común. El ambiente que produce la sociedad. Por eso puede ser una sociedad pobre, pero rica, ¿no? Puede ser rica en humanidad, ¿no? Rica en generosidad. Da gusto vivir allí, ¿no? Da gusto vivir allí, porque la gente es buena. En cambio, en otros lados la gente podemos estar mejor económicamente hablando, pero la gente no es buena, no se crea un lindo ambiente, lo que hace difícil a la persona sentirse feliz. Ustedes pueden observar esto sencillamente. Hay países que son muy desarrollados a nivel económico, pero a nivel humano decrecen muchísimo, o les falta muchísimo todavía. Y a uno no le gustaría ir a vivir ahí, no, porque por la plata misma uno no vive, sino que uno vive por las virtudes, uno vive por el desarrollo humano, uno vive sobre todo por la comunión de personas. Y si una comunión de personas no se da de un modo bello, de un modo perfecto, no vale la pena vivir allí. Observen más abajo lo que dice Joseph Piper, cuando habla de que hay contribuciones al bien común que, aún careciendo de utilidad, entre comillas utilidad, porque pueden ser estas son de gran utilidad humana, pero no son de utilidad económica,
son empero imprescindibles y absolutamente reales. En este sentido deben ser entendidas las palabras de Santo Tomás, según las cuales es necesario que para la perfección de la sociedad humana, que haya hombres que se consagren a la vida de la contemplación, ¿no? Como son, por ejemplo, los sacerdotes. Bueno, sacerdotes no se consagran a la vida de contemplación, sino más que nada a la acción, pero los monjes, quiero decir. La enseñanza en ellas contenida en que es que también la sociedad humana vive de la pública presencia de la verdad, y que también la vida de los pueblos aumenta en riqueza cuanto más honradamente se abre a estos la realidad y se les proporciona el acceso a la misma. Esta reflexión, dicho sea entre paréntesis, nos suministra un valioso criterio para el conocimiento de la esencia del Estado totalitario, obrero. Este Estado identifica por principio al bien común con la utilidad común. Los planes merced a los cuales pretende realizar el bonum comune son exclusivamente planes de utilidad. En otras palabras, esta crítica, como decíamos antes, de Piper al comunismo, ¿no? Hablando en vez de un Estado totalitario, obrero, que en vez de hablar de un producto social, un producto común social, en el sentido de la humanidad misma, el hombre que se promueve y que se da a los demás, se habla de una utilidad común. Se reduce al hombre a un criterio puramente material, un criterio puramente económico. De esta manera, lo que se busca allí es que el hombre pueda trabajar más, pueda trabajar mejor, o lo que sea, pero en definitiva que pueda producir económicamente. Y esto es contrario al bien común del pueblo. Ustedes piensen que la persona está llamada a muchísimas cosas y sobre todo el hombre disfruta cuando ama y cuando es amado. Ahora, eso no produce, no reditúa en el sentido económico, por lo tanto habría que descartarlo. Piensen, por ejemplo, en el barrio de Nowa Huta, en Polonia, cuando acá es el comunismo, que funda justamente este barrio, ellos lo crean, cerca de una fábrica, hacen las casas pequeñitas, ¿no? Me contaba un profesor polaco que las casas en aquel momento eran tan pequeñas que no permitían a la familia comer junta, ¿no? Fíjense en ustedes el pensamiento fuerte acá socialista, en el sentido de que la familia junta hace que el hombre se desenfoque de lo que verdaderamente importa para ellos, y es ser utilizados, bueno, o es, mejor dicho, la economía, ¿no? Ser utilizados para un aparato económico. Es terrible lo que sucedía allí. Es así que en aquel momento Karol Wojtyła, junto con otros que vivían allí, otros obreros, levantaron una cruz en el barrio, y los comunistas enseguida fueron a decir que la bajen, ¿no? Que saquen la cruz. Y ellos no, se defendieron y estuvieron allí parados. Juan Pablo II, cuando apenas asume el pontificado, visita el barrio de Nowa Huta, y es una visita bastante emotiva, ¿no? Porque él vivió todo eso, vivió el tema de los nazis, vivió el socialismo, vivió todo ello y sabe lo que es el absolutismo, ¿no? Un estado totalitario, y lo sufrió, y habla a ese estado totalitario de muchas maneras. Pero basta aquí decir, como dice Piper, el hombre no puede ser reducido a eso, no puede ser reducido a un número económico. El hombre está llamado a grandes cosas, su vocación es altísima, eso se experimenta. Si uno dice que no cree en Dios, bueno, por lo menos lo puede experimentar en el amor que recibe en la familia, ¿no? O con los amigos, ¿no? Eso vale mucho más que toda la plata del mundo, ¿no? Todo el dinero del mundo, ¿qué me puede dar si no tengo con quién compartirlo? ¿No? Por empezar, no sirve de nada. Después la persona puede disfrutar, no sé, comprarse un auto, una comida costosa, vestidos costosos, ¿y después qué? Y después, porque la pregunta de ¿para qué? Nunca va a ser respondida con estos bienes materiales. El ¿para qué? Se responde entre personas, ¿no? ¿Para qué vivir? Es una gran pregunta. Bueno, vamos vamos al último de los párrafos, ya llegando al final. Este título, Piper dice: el representante del poder político manifiesta la pretensión de definir exhaustivamente el contenido concreto del bonum comune. Lo destructivo y fatal de los planes quinquenales no está en que se proyecte elevar
el nivel de producción industrial o establecer el mutuo equilibrio de producción y consumo. Lo destructivo está en que ese plan se dirija en medida exclusiva a la que no solamente queda subordinada a la producción de bienes, sino también la labor de las universidades, la creación artística y el libre uso del ocio individual. Es lo que decíamos antes con el ejemplo de Nova Uta, de ese barrio. En otras palabras, es dificilísimo vivir verdaderamente como seres humanos en un barrio, en un estado, en un país, en lo que sea, que viva de esta manera tan totalitaria, ¿no? Dice más abajo Piper, la naturaleza de las cosas, este es el último párrafo de ese título, la naturaleza de las cosas exige que el distribuyente mira a la persona recipiendaria, ¿no? Fíjense qué palabra extraña que usa Piper, que está traducido así, mientras que el pagador únicamente debe reparar en el valor de la cosa. Esta es, como hemos dicho, la diferencia entre la justicia distributiva y la conmutativa. El administrador del bien común ha menester, mientras cumple los deberes de justicia que le son propios, de fijar su atención en la persona y su dignidad, la cual dignidad igual puede ser la aptitud peculiar para un oficio que la dignidad, en el sentido más estricto, o mérito al que se distingue con el honor público, ¿no? En pocas palabras, como decíamos al inicio de este video, esta pequeña clase sobre el bien común, que después vamos a retomar una y otra vez en diversos autores, es que el bien común no puede reducirse a algo material. El bien común habla de toda la persona, y la justicia distributiva ha de distribuirse a cada uno lo que corresponda, y en esto veíamos la virtud de la justicia. Por lo tanto, es necesario comprender que el bien común está conformado por personas y sus frutos. Si uno mejora, o mejor dicho, promociona la humanidad de todos los habitantes, va a mejorar el producto que después llamaremos bien común. Bien, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.